gracias por estar acá. Te damos gracias por estar juntos, Señor. Agradecemos, Dios, el poder compartir, el poder reunirnos en tu presencia. Y como cantábamos, Señor, queremos que tú desciendas en este lugar. Hoy día ven y desciende sobre nuestras vidas, Señor. No es un día más, no es un domingo más, Señor. Es un día distinto, diferente, porque tú quieres hacerlo diferente. Porque tú quieres transformar nuestra vida. Tú no vas a permitir que salgamos como entramos. Tú no vas a permitir que volvamos a nuestros hogares con las manos vacías, que volvamos sin respuesta, que volvamos sin bendición, que volvamos sin transformación en nuestros corazones. Eres tú el que hace la transformación, eres tú el que hace el cambio, eres tú el que desciende y el que deposita en nuestro corazón un fuego que nadie puede apagar. En el nombre de Jesús, ven y enciende nuestro corazón, enciende nuestro corazón hoy día, enciende nuestro fuego interior, enciende una llama que no pueda nadie apagar en el nombre de Jesús. Jesús, ven y habita en nuestro corazón y enciende nuestra vida, enciéndenos como nunca nadie ha podido encendernos. Queremos ser fuego en tus manos, queremos ser fuego en medio de la pradera, que enciende el bosque, que nada puede apagar, porque es un fuego santo. Ese fuego como la zarza ardiente, que quema, que enciende, que ilumina, pero no consume. Que enciende, que trae luz en medio de las tinieblas, pero no consume nuestra vida, sino que nos transforma. Gracias, Señor, porque tú has venido hoy a transformar nuestra vida, has venido a cambiar nuestro corazón y has venido a traer respuesta. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Él ha venido a cambiarnos, Él ha venido a transformarnos, Él ha venido a hacer realidad su reino. Él ha venido a hacer que podamos vivir su reino en nuestra vida y aquí en la tierra. Ese fue su propósito. Cuando Jesús vino, les dijo: alégrense porque el reino se ha acercado. No se pregunten si el reino está aquí, está allá, porque el reino está entre ustedes. Eso le decía a los fariseos: dejen de preguntarse dónde está el reino, porque el reino habita en medio de ustedes. Si hay 2 o 3 congregados, el reino está en medio. En medio de ustedes está el poder para sufrir la transformación que Cristo quiso que viviéramos. Él ha venido a cambiar nuestra vida, Él ha venido a transformar nuestro entendimiento, Él ha venido a cambiar nuestro ser por completo. Es su poder el que hace la transformación en nuestra vida. Es su poder el que nos hace habitar en ese reino. Alégrense porque el reino se ha acercado. Alégrense porque yo estoy en medio de ustedes. ¿Y qué es este reino al que Dios se refiere, al que Jesús hablaba? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que involucra? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta prédica se llama Viviendo el Reino, pero yo tenía un nombre anterior que dice Haciendo lo más importante. ¿Qué es lo más importante en el reino? ¿Qué es lo que Él nos invita a hacer? No es ningún secreto, no es ningún misterio, porque es lo que Jesús hacía. Hemos sido llamados a hacer lo que Él hacía. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Lucas 5, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice así: Él por su parte, Jesús, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lo primero que Jesús hacía era orar. El primer pilar del actuar del reino es orar. No es ni más profundo ni menos profundo que eso. Es apartarse, orar. ¿Pero qué explica orar? Es tener comunión con el Padre. Es compartir con Él nuestra vida para que Él comparta su vida con nosotros. Es lo que Jesús decía en Juan: yo no hago otra cosa que lo que hace el Padre. Yo no digo otra cosa que lo que dice el Padre. El primer pilar de la vida de un cristiano para vivir el reino es ver y oír el reino. Cuando oramos, cuando nos comunicamos con Él, lo que estamos haciendo es ver y escuchando al Padre. ¿Qué es lo que Él tiene que decirnos a nosotros? ¿Qué es lo que Él tiene que hablar a nuestra vida? La oración es una conversación. No es un desgaste de pasar 5 horas diciéndole quién soy yo. En algún momento tengo que darle espacio para que Él me diga quién es Él.
La oración es un momento en el que yo hablo con Él. Y una conversación, si tú has tenido una conversación, la peor conversación es cuando una sola parte habla. Es la peor tipo de conversación. Cualquier persona que ha tenido este tipo de conversación sabe que lo único que está pensando es cuándo termina esta conversación. ¿Qué crees tú que piensa Dios cuando nosotros nos desgastamos horas y horas orando frente a Él? ¿Qué crees que está pensando Él? ¿Cuándo me vas a dejar decirte lo que yo tengo para ti? Vienes aquí y te viertes delante de mí. Yo quiero conversar contigo. Jesús se apartaba a orar, a tener un encuentro con el Padre, no simplemente a decirle lo que Él estaba viviendo. Él estaba dispuesto a escuchar y a ver lo que el Padre quería mostrarle. Tengamos una conversación. Y eso le tomaba todas las noches. Era tan espectacular el momento que Jesús tenía con el Padre que le tomaba toda la noche. No se cansaba porque era un momento extraordinario en su presencia. El primer pilar de nuestra vida es orar, ver y oír el reino. Él nos llamó a tener comunión con Él, a compartir un momento transformador con Él. Pero ese es el primer pilar. ¿Cuál es el segundo pilar de una vida en el reino? Lucas, capítulo 5, versículo 15. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a Él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. El segundo pilar es hablar el reino. Multitudes se acercaban para oírlo, para escuchar lo que Él tenía que decir. Porque si tú has recibido algo del Padre en la comunión que tú tienes con Él, cuando es del Padre tú no te puedes aguantar y lo único que puedes hacer es compartirlo, es decirlo. Es tan extraordinario que Jesús no podía guardar silencio. Él iba y decía, esto es lo que he visto hacer al Padre, esto es lo que he escuchado de Él, yo se los comparto hoy día. Y las personas estaban desesperadas por acercarse a Jesús y escuchar lo que Él había escuchado del Padre. Se acercaban y decían, cuéntanos lo que has escuchado del Padre, cuéntanos lo que has visto a Él hacer. Hay que hablar del reino. Hay que hablar lo que el reino hace. Hay que hablar de lo que el reino dice. Nuestra vida debería ser un reflejo de lo que el reino está viviendo. De la manifestación de este reino poderoso al que Jesús nos ha llamado. Hablar del reino. Cuando tú habitas en el reino, ¿de qué otra cosa vas a hablar? ¿Qué otra cosa puede ser más importante que su reino? Que el rey de ese reino. ¿De quién más vas a hablar? Cuando a ti te obsesiona algo, tú hablas solo de eso. ¿Tú a veces te has encontrado con una persona obsesionada por un tema? ¿Te habla solo de eso? ¿Te habla solo de ese tema? ¿O te ha pasado que tú eres el obsesionado y lo único que haces es hablar de ese tema? Cuando de repente encuentras algo que te da vuelta la cabeza y lo único que te das cuenta, estás todo el rato hablando de lo mismo y alguien te dice otra cosa, no sé, estás obsesionado, no sé, con una película. Y estás hablando de la película y alguien te empieza a hablar de temas financieros y tú vuelves, no, pero la película, y te vas y te desgasta hablando de un solo tema. Ese es nuestro encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro genuino, un encuentro real con el Padre, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, lo único que va a hacer es hablar de ese tema y alguien te va a empezar a decir, no, pero mira lo que está pasando en el mundo, no, pero mira, Dios hace esto, no, pero mira lo que está sucediendo allá, acá, por allá, mira lo que está pasando en Chile, mira lo que está sucediendo, mira quién ganó las elecciones, no, pero tú vuelves, no, pero Dios, porque cuando estás obsesionado no hay otra cosa que te importe más que hablar del Padre. ¿Qué más importa si no hablar de Él? Cuando estás lleno de Él, cuando lo has visto y lo has oído, no vas a hablar de otra cosa. Cuando hablamos de otra cosa, solo es reflejo de que todavía no hemos sido completamente llenados de su presencia. Y es una advertencia que nos dice, llénate de mí, para que puedas hablar lo que yo quiero que tú hables, para que puedas decir lo que yo quiero que tú digas. Llenarnos de Él. Estar tan llenos, saturados de Él, que no podemos hacer otra cosa. ¿Qué es eso sino lo que hizo la mujer samaritana? Cuando tuvo un encuentro genuino con Jesús, lo único que pudo hacer fue salir corriendo a hablarle a otros de lo que Dios había hecho en su vida.
No la podían callar, no la podían controlar. Dejó de importarle si era una mujer adúltera, si ya no era su marido, si no le importó nada. Su condición dejó de ser relevante. Lo único que quería era comunicar el mensaje. Había tenido un encuentro con Jesús, había tenido un encuentro con el Padre. Tengo que decir lo que he visto, tengo que hablar lo que he oído. Eso es lo que Él nos está llamando a hacer. Y ese es el segundo pilar, hablar del reino. Pero hay un tercer pilar y no lo podemos dejar pasar. No lo podemos olvidar, no lo podemos dar por sentado porque el versículo no termina en oír al Padre. Lucas 5:15 termina y para que los sanara de sus enfermedades. Ellos se acercaban no solo a escuchar de Jesús, se acercaban a ver una manifestación de Jesús. Porque el tercer pilar es manifestar el reino. El reino no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. El reino es una manifestación poderosa de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Jesús no solamente era conocido por lo que predicaba, era conocido por lo que hacía. Era conocido porque cuando Él se acercaba, los enfermos eran sanados, corazones eran restaurados, vidas eran transformadas. Él nos ha llamado a manifestar el reino, porque se lo dijo a sus discípulos. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Porque no hay forma de hablar del reino si es que no se está manifestando el reino. Las dos cosas van de la mano. No es una o la otra, es una y la otra. Cuando estás hablando el reino ha de manifestarse. Porque no eres tú, es Él el que quiere moverse. Es Él el que quiere hacer algo. Es Él el que quiere transformar nuestra vida. Es Él el que quiere traer sanidad a nuestra vida. Y si tú has leído el capítulo 5 de Lucas, y si quieres puedes seguir leyéndolo, después de este versículo 16, evidentemente viene el versículo 17, pero ahí empieza a narrar una historia extraordinaria. Te aseguro que todos la conocemos, o la gran mayoría. Es la sanación del paralítico. Estaba tan lleno de su presencia el lugar donde Jesús habitaba, que la gente se agolpaba, se aglomeraba para escucharlo hablar, para escucharlo predicar y para poder ver las sanidades. Y estaba tan lleno el lugar que no cabía más nadie. Y había 4 amigos que venían con un paralítico y no tenían cómo entrar. Y sin poder entrar, lo único que se les ocurrió fue subirse a la casa, romper el techo y bajar al paralítico con unas cuerdas. Yo no tengo idea cómo lo hicieron. Nunca he visto a nadie hacer algo así. Pero imagínate el poder de la predicación y de la manifestación del reino en medio de Jesús, que estos hombres dijeron, da lo mismo, o sea, vamos a romper el techo, pero yo voy a poner al paralítico enfrente de Jesús. No hay otra cosa más que yo pueda hacer que ponerlo delante de Él, porque cuando se habla del reino y cuando el reino se manifiesta, fe se desata en medio de su iglesia. No es fe de ellos, es la fe que Jesús generó en ellos. Ellos tenían fe en lo que Jesús podía hacer, no en lo que ellos podían hacer. Ellos confiaban en lo que Jesús podía hacer. Ellos dijeron, lo vamos a poner delante de Jesús, Él hará algo por este amigo nuestro. ¿Quién no quiere tener amigos como ellos? Y cuando lo puso delante y Jesús lo vio, imagínate ver unos tipos bajando a un paralítico así con las cuerdas. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensaría Jesús que está pasando? Y le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos no saltaron porque alguien estuviera rompiendo el techo, no saltaron porque alguien estuviera bajando un paralítico, saltaron porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Y se pusieron todos alterados y dijeron, ¿cómo perdona pecado? ¿Cómo se atreve a decir algo como esto? Y Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, se da vuelta a los fariseos y les dice, ¿qué es más fácil?
Decirle, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Y ellos se quedaron callados. ¿Qué es más fácil? Entonces Jesús le dijo, levántate y anda, toma tu lecho, levántate y anda. Y al instante el paralítico se levantó y anduvo y se fue. ¿O se quedó ahí alabando a Jesús? No lo sé. Pero nosotros somos como los fariseos a la inversa. Cuando decimos tus pecados se son perdonados, nadie se altera. No, como que sí, está súper bien, extraordinario, no, ningún problema. Pero si yo te digo, levanta tu lecho y anda, ¿Dios sanará? ¿Dios no sanará? ¿Dios lo hará? ¿Dios no lo hará? Nos hemos convertido en la inversa. Hemos sido el reflejo de estos fariseos. Y lo importante de Jesús es que Jesús no está diciendo esto como un invento. Él está citando Salmo 103, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice Salmo 103, versículo del 1 al 3? Salmo 103, versículo 1 al 3. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alabe, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué es más difícil decir? Perdona tus pecados o levántate y anda. Ninguna de las dos, porque las dos son beneficios del Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. David lo dijo siglos antes que Jesús naciera. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Es un recuerdo que tenemos que tener siempre en nuestra mente. No nos olvidemos de ninguno. Porque que Jesús perdona pecados es un beneficio que tenemos constantemente en nuestra mente. Pero que sana todas sus dolencias es un beneficio que hemos puesto en duda y lo hemos cuestionado. ¿Será verdad? ¿Será que tú lo quieres hacer? ¿Será realidad? ¿Tú quieres que esto pase, Señor? Pero David oraba con esto. Dios, que no lo olvide, que en ningún momento olvide alguno de tus beneficios. Y si tú vuelves a Lucas y lees al capítulo 5 y lees del verso 12 al 14, te vas a encontrar con otro testimonio de sanidad. Un hombre con una enfermedad a la piel que se acerca a Jesús y le dice, Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús lo miró y le dijo, sí, quiero, sé sano. Y se sanó. Y en ese momento, ¿qué le dice Jesús? Ve al templo y no le cuentes a nadie. No le digas nada a nadie. Ve al templo, santifícate ahí, purifícate en el templo y no le digas nada a nadie. Pero cuando tú has visto y oído el reino, cuando tú has experimentado la manifestación del reino, tú no te puedes callar. Este paralítico desobedeció a Jesús. Salió y habló, este enfermo de piel salió y habló, y habló, y habló. No se podía quedar callado. Y por eso sucede lo del versículo 15. Que todas las multitudes se acercaban y hablaban y querían escuchar a Jesús y querían ver su manifestación. Y por eso sucedió la sanidad del paralítico. Porque cuando tú ves el reino, no hay forma de quedarte callado. Y cuando tú hablas del reino, manifestaciones suceden. Y cuando manifestaciones suceden, hay otro que va a seguir hablando del reino. Y cuando otro habla del reino, de nuevo hay más manifestaciones. No podemos parar. No podemos parar en el orar, pero no podemos tampoco parar en el hablar. Tenemos que empezar a manifestar su reino. Porque una cosa desencadena la otra. Y hoy día es necesario que oremos porque Dios quiere manifestar sanidad. Hoy día es un día de sanidad para nuestra iglesia y para nuestra congregación. No es un canto más cuando pedimos que Él venga y descienda sobre nuestra vida, o lo creemos o no lo creemos. No hay medias tintas y yo al menos lo creo, que Él está aquí y quiere sanar. Yo hay una sola cosa que vi antes de la prédica y era este lugar, sin silla, sin nada,
una mesa larga atravesada en este lugar. Jesús a la cabecera, sirviendo la Santa Cena, partiendo el pan, sirviendo la copa, diciendo: cuánto he deseado compartir esta cena con ustedes. Pero no se quedó ahí. Lo que yo le escuché decir y lo que yo le escuché hablar fue esto: ¿me van a dejar? ¿Quieren que los ministre hoy día? ¿Quieren que yo ore por ustedes? Yo escuché la voz de Jesús decir: ¿quieren que yo los ministre hoy? Y hoy día la respuesta es en nuestra carga. Él pone la carga en nuestro corazón y somos nosotros los que debemos decir: sí, quiero que Él ministre mi corazón, quiero que Él transforme mi corazón, quiero que Él cambie mi vida, quiero que Él sane mi cuerpo, quiero que Él restaure mi ser. Él ha venido a hacer sanidad completa, Él ha venido a manifestar una sanidad completa. Ha venido a restaurar nuestro cuerpo y no nos vamos a ir sin haber una manifestación real de su poder en medio de nuestra iglesia. Él ha venido a desatar sanidad hoy día, aquí, ahora. Es Él, no soy yo, no es los pastores, no hay nadie más. Es Él preguntándote a ti: ¿quieres que ministre tu vida? ¿Quieres que sane tu ser? ¿Quieres que sane tu cuerpo? Respóndele: sí, quiero, porque Él lo quiere hacer. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos han llegado hoy día aquí con dolencia, con sufrimiento, con dolor físico? ¿Cuántos han llegado a este lugar sufriendo una condición? Y quieren realmente recibir una sanidad, una restauración, una manifestación del Padre. No es necesario que los bajemos por cuerda, porque Él está aquí en medio de nosotros, donde hay 2 o 3 congregados. Él está en medio. En este lugar hay espacio. Y Él se puede mover, y Él se quiere manifestar. Solo está pidiendo que le digamos: sí, quiero que tú te manifiestes en mi vida. En el nombre de Jesús.